Según cálculos del Gobierno de Colombia, cerca de 5 millones de colombianos viven en el exterior. De ellos, según ACNUR, 350.000 salieron huyendo directamente de la violencia. Una comunidad dispersa por los 5 continentes, aunque la mayoría se reparten entre los países vecinos, Venezuela y Ecuador, pero también Estados Unidos y España, donde se calcula que residen alrededor de 140.000. Mi tío abuelo Tito fue una persona que en Algeciras, que es una región cerca de Neiva y Tolima, él perdió un hijo justamente por una bomba, un coche bomba que estuvo puesto por uno de los factores de la guerrilla. El nivel de corrupción es bastante, digamos, evidente. Y lo otro y más directamente que me toca es, o que me tocó, era las bandas armadas, ¿sí? Todo el asunto del sicariato, los grupos armados al servicio del narcotráfico, etc. Nos organizamos entre una plataforma de varias personas, una coordinadora de asociaciones, personas independientes, antiguos refugiados, y quisimos hacer campaña porque hay mucha gente que desconocía el hecho de que se podía votar, de que había el proceso de votación, de cuál era lo que se tenía que decir, o sea, había mucha pedagogía que había que hacer con eso, y entonces pues fue una tarea como que todos nos quisimos implicar y hicimos una campaña aquí por el sí. Y estaba convencido de que íbamos a salir adelante con la propuesta del sí. Y bueno, pero cuando ya llegan los resultados de Colombia, eso fue un desastre, un palo emocional, pues. Yo me intenté leer los acuerdos, yo me los he leído, pero para mí han sido difíciles leerlos. Yo que soy una persona que soy universitaria, pero hay personas en las cuales han dicho no he podido leerme los acuerdos porque no los entiendo. La pedagogía y la comunicación que ha hecho también por el gobierno sobre el tema de la paz, una cosa que es tan importante que llevamos más de medio siglo intentándola conseguir, fue como podrían haberlo hecho un poco más. Y eso que el gobierno se implicó mucho, ¿no? Empezó a lanzar campañas, que infografías, que intentar, pero creo que la campaña de comunicación y del miedo que salió por parte de Uribe fue mucho. No sé si fue mucho más efectiva, no sé si la gente en verdad votó por el miedo. No sé, es que es un poco complicado y complejo pensar por qué una gente ha dicho que no a esto. En parte era lo que decía con respecto a los caudillos, cómo van metiendo un cuento en la población y ese cuento va un poco calando en ellos. Yo creo que es bastante más complejo que echarle y demonizar solamente a las FARC. O sea, los crímenes de Estado los crímenes que ha generado el Estado también son altos y eso nunca se dice. Los crímenes que provocó Uribe con el tema de la Bracrim, con los paramilitares, nunca se dicen y esos también están. Hay mucha gente que ha sido víctima y refugiada por eso, por el propio Estado. Se da cuenta que cuando decimos, vale, sí, le vamos a dar 5 escaños a las FARC, pero ¿cuántas personas tenemos dentro del Congreso que están juzgadas por parapolítica, por beneficiarse por el tema de los paramilitares para hacer su propia política? El negocio de la guerra en tanto negocio lucrativo, en tanto conservación del statu quo en la sociedad colombiana, que es una sociedad muy desigual, es una de las sociedades más desiguales de América Latina. La paz yo creo que va a venir tarde o temprano. Claro, hemos esperado lo más, vamos a esperar lo menos, creo, pero vamos a seguir luchando igualmente. En Bogotá ayer hubo mucha gente que se reunieron en las calles, en las plazas, que estuvieron hablando de qué va a pasar ahora, porque tiene que haber un movimiento también de la ciudadanía en ese sentido. No puede ser que después de esto ya ganó el no y entonces nos vamos a quedar en la casa. Lo que hay que hacer ahora mismo es respirar, dejar que la situación respire un poco, calmarse un poco y retomar el camino.